Aquí vemos la nueva imagen de Jesús a su entrada en Jerusalén, obra del escultor granadino José Martín Simón, en 1939. La obra se bendijo en la iglesia parroquial del Sagrario el 5 de marzo. Aquí podemos ver el nuevo trono de la Pollinica, el mismo año en que se realizó la imagen. El escultor del trono también fue obra de José Martín Simón. Aquí vemos el conjunto escultórico de la Sagrada Cena iniciando su salida procesional del Santuario de la Victoria en este año. Aquí vemos la iconografía de la paz que se imponía lógicamente en el marco de la Semana Santa malagueña tras la fatídica Guerra Civil Española. Momento en el que se bendecía la nueva imagen de la Virgen de la Paz de José Martín Simón. Aquí observamos la escultura de Jesús atado a la columna, obra de Manuel Oliver Rosado, en 1939. La torpeza plástica de la imagen es bien visible. En la foto vemos la primera salida procesional de Jesús de la Sentencia tras la Guerra Civil Española, obra del trono Nicolás Prados López en 1939. En la foto vemos la nueva imagen de Jesús de los Pasos en el Monte Calvario, obra ejecutada por el escultor valenciano Pío Mollar Franch en 1939. En este año, la imagen del Cristo de Ánimas de Ciego aparecía con corona plateada y paño de pureza de tela que entorpecían su verdadera dimensión plástica. Aquí vemos varias imágenes en las que, tras la reorganización de la cofradía a partir de 1938, se adquirió una nueva imagen de la Virgen del Amor, siendo ejecutada por el artista granadino Nicolás Prados López en el año 1939. En estas dos imágenes podemos observar la cuarta imagen del crucificado de la Cofradía de la Aspiración, obra anónima mallorquina de 1939, procesionada tan solo en la Semana Santa de aquel año, dada la mediocre calidad artística de la talla. En la actualidad se encuentra recibiendo dignamente culto en la popular ermita del Monte Calvario. En estas dos imágenes observamos el traslado de la Virgen de los Dolores de la Aspiración desde la catedral a la iglesia del Carmen en el año 1939. En esta estupenda foto vemos la primera salida procesional del Santísimo Cristo de los Milagros, talla del escultor malagueño Francisco Palma Burgos, en la iglesia de San Felipe Neri, en la Semana Santa de 1939. El trono es obra de Francisco Palma Burgos, 1939. Una mujer ataviada de mantilla le canta una saeta a la Virgen de la Amargura a pie de trono en 1939. La imagen procesionaba sin palio en un trono realizado por Francisco Palma Burgos, que fue nombrado asesor artístico de la cofradía. En la Semana Santa de 1939, el trono de la Virgen de la Soledad de San Pablo, en la calle de la Trinidad, apareciendo delante del trono, entre otros cofrades y directivos de la Hermandad Trinitaria, algunos miembros de la familia Jiménez de Enciso, que generosamente donaron la bella escultura de la Virgen Dolorosa, tallada por el imaginero malagueño Salvador Gutiérrez de León, en el año 1867, siendo procesionada entre los años 1939 y 1944. El trono es obra de José Nadales, de 1921, transformado por Francisco Palma en 1939. Aquí vemos la bendición solemne de la nueva imagen de Cristo yacente de la Cofradía del Santo Sepulcro, en la iglesia de Santa María de la Victoria, el 8 de abril de 1938. Esta nueva talla, la actual, fue realizada por el escultor granadino Nicolás Prados López, sustituyendo así a la destruida en 1936, obra seriada de los talleres de Olot de Gerona. En la Semana Santa de 1939 vemos la nueva imagen de la Virgen de la Soledad del Santo Sepulcro, la actual, realizada por el escultor malagueño José Merino Román en 1938.
Primera salida procesional del Santísimo Cristo mutilado con manifiestas connotaciones políticas justificadas en gran parte por la época, en la Semana Santa de 1939. Aquí observamos al mutilado en el sagrario, una impresionante imagen la que se recoge en esta instantánea. En ella se observa al Cristo en el retablo mayor del siglo XVIII de un templo casi derruido por el desastre de la Guerra Civil Española. El resucitado salió en el trono del Cristo del Amor desde la iglesia de la Compañía de Jesús, situada en la plaza de San Ignacio. La Cofradía Nacional del Santísimo Cristo Mutilado fue creada por un grupo de excombatientes del bando franquista en 1939. El principal impulsor de esta hermandad fue el cofrade malagueño Fernando Roldán Andreu. La hermandad estaba imbuida de la ideología de los vencedores de la Guerra Civil Española. Indiscutiblemente podemos observar en esta foto la actitud triunfal de la iconografía de Jesús a su entrada en Jerusalén, y que tuvo su lógica de explotación por parte del Estado confesional del anterior régimen, sobre todo tras los años inmediatamente posteriores a la Guerra Civil Española. Detalle del conjunto del trono de la Sagrada Cena pasando por calle Larios. Una vez más vemos de cerca el rostro de la Virgen de la Paz, realizado por José Martín Simón. Aquí vemos reducido, aunque muy vistosamente floreado, el trono de la Virgen de la Paz en su primera salida procesional. El trono lo realizó Francisco Palma Burgos en 1940. El nacimiento de una gran devoción popular. En 1940 el señor de Málaga realizó su primera salida procesional. La túnica blanca era de lana y costó 333,20 pesetas. Llama la atención el reducido tamaño de la campana. Procesión de la Cofradía de los Gitanos en la Semana Santa de 1940. Aquí observamos la nueva imagen de la Virgen del Rosario en sus misterios dolorosos, antigua talla de la Inmaculada, año 1940. Su origen inmaculadista queda claramente reflejada en este antiguo documento fotográfico de la Virgen del Rosario. Primera salida procesional de la Virgen del Rosario en sus misterios dolorosos en la Semana Santa de 1940. En este año, de nuevo, pudo procesionarse la Virgen del Rocío tras la Guerra Civil Española, adoptando desde entonces una iconografía ornamental, vestimenta blanca y orla de estrella sobre la cabeza, muy singular y diferente al resto de las imágenes marianas de la Semana Santa malagueña, cuya persistencia hasta nuestros días ha supuesto una gran popularidad devocional, sobre todo en el malagueño barrio de la Victoria de la conocida Novia de Málaga. En esta foto observamos la expresiva actitud dialogante de San Juan Evangelista con la Virgen del Mayor Dolor de la Santa Veracruz, ambas imágenes destruidas en el fatídico incendio del 21 de julio de 1980. Aquí vemos a Jesús de la Puente del Cedrón en un trono provisional en el que de nuevo destacaba el puente colocado transversalmente al eje del conjunto procesional. En esta fotografía vemos con detalle el nuevo grupo escultórico de Jesús de la Puente del Cedrón, obra del granadino José Navas Parejo en 1940. Aquí observamos el detalle del rostro de la Virgen de la Paloma de 1940, obra de José Navas Parejo. Aquí vemos a la Virgen del Amor en un trono provisional de la Semana Santa de 1940. En la foto observamos al Santísimo Cristo de la Expiración, obra de Mariano Benlliure, en 1940. Los materiales madera de abedul. Aquí vemos la nueva imagen de la Virgen del Traspaso y Soledad de Miñero, adquirida por la Hermandad en la Casa de Arte Religioso Manuel Calderot de Madrid,
en el año 1940. Primera salida procesional de la Virgen de la Amargura, tras la Guerra Civil Española, sobre el trono construido por el escultor malagueño Francisco Palma Burgos, nombrado por entonces asesor artístico de la hermandad. Durante los años 1940 a 1944, la Archicofradía de la Esperanza procesionó a su sagrada titular sobre monumentales tronos de flores, solución provisional en espera de poder estrenar la gran obra barroca del actual retablo callejero, diseñado y ejecutado en los talleres del escultor malagueño Adrián Risueño Gallardo, procesionado por primera vez en 1945. Aunque no llegó a terminarse por completo hasta la Semana Santa de 1950. Precioso detalle de la Virgen de los Dolores de San Juan, imagen del Círculo de los Gutiérrez de León del siglo XIX. Aquí vemos la nueva imagen de la Virgen de la Soledad de San Pablo, recorriendo en procesión de penitencia las calles malagueñas. Aquí la vemos por el recorrido oficial por la tribuna principal. Durante los años 1939 a 1944, el trono de la Virgen de la Soledad de San Pablo era el antiguo de la década de los años 1920 a 1930, afortunadamente salvado de los desórdenes de 1931 y 1936, aunque en esta época se mejoró considerablemente gracias a la restauración llevada a cabo por el entonces joven escultor malagueño Francisco Palma Burgos en su taller de la calle del Cobertizo del Conde. Primitiva imagen de la Virgen de la Caridad, obra del artista granadino Nicolás Prados López, procesionada por primera vez en la Semana Santa malagueña del año 1940. Aquí vemos una bella perspectiva de la nueva imagen de la Virgen de la Caridad, preparada para su primera salida procesional en la Semana Santa de 1940. Aquí vemos el trono de la Virgen de la Caridad pasando por la Alameda principal, en un trono provisional de 1940. Aquí observamos en el taller a Francisco Palma Burgos realizando a la Piedad en 1940. El trono de la Virgen de la Soledad, preparada en el interior de la iglesia de Santa María de la Victoria para su salida procesional de 1940. Imagen del Santísimo Cristo mutilado, que en su origen era una talla completa de tamaño natural que ocupaba el ático del retablo mayor de la iglesia del Sagrario, saqueada durante los desórdenes de la Guerra Civil Española. Es talla perteneciente al círculo malagueño del siglo XVIII. En la Semana Santa de 1940 vemos el nuevo trono de la Hermandad Nacional del Santísimo Cristo Mutilado, preparado en el tinglado en el exterior de la iglesia del Sagrario para su inmediata salida procesional en la noche del Jueves Santo. El trono es obra de Adrián Risueño Gallardo, de 1940. Aquí vemos la procesión del Santísimo Cristo Mutilado por las calles malagueñas en la Semana Santa de 1940. Curiosa fotografía del Santo Sepulcro, donde solo procesionó la parte inferior del catafalco en 1940. El trono de Jesús el Rico era portado por hermanos vestidos con traje y luciendo el escapulario con la cruz de Santiago. Aquí vemos a la Virgen del Rosario en sus misterios dolorosos, la cofradía de la sentencia. Fue llevada por civiles y militares en un trono de escaso valor y reducido tamaño, en su primera salida procesional de 1940. La imagen se atribuye a Salvador Gutiérrez de León del siglo XIX. Nuestro Padre Jesús cautivo es una imagen que fue realizada por José Martín Simón entre 1938 y 1939, el Señor de Málaga. Aquí observamos los tronos del Cristo del Amor y de Nuestra Señora de la Soledad del Santo Sepulcro, que se saludaron en la tarde del Viernes Santo en las inmediaciones del Santuario de la Victoria. El 8 de abril de 1938 fue bendecida en el Santuario de la Victoria la imagen de Jesús del Santo Sepulcro, obra del escultor granadino Nicolás Prados López. La antigua imagen de María Santísima de las Penas, talla de gloria convertida a dolorosa por José Navas Parejo en los años 30.
El antiguo resucitado, venerado actualmente en el convento de la Encarnación, en el Atabal, era portado en distintos tronos de flores o prestados. En 1940 se le construyó un trono en forma piramidal a base de flores.